Nunca voy a olvidar el día 4 de diciembre de 2023. Rockstar hace una semana había sacado el teaser de su próximo videojuego y claramente no era Red Dead Redemption 3. Esos colores, ese clima tropical, nos decía mucho. Un día antes de la fecha oficial acordada por ellos, el tráiler se filtra. ¡Boom! Todo explota. Internet estaba como loca y claro, no les quedó otra que lanzarlo oficialmente. Rockstar volvió y a lo grande. Tengo mi reacción grabada y bueno. No saben, no lo puedo creer. Hasta salir a la calle a decirle a mi hermano: ¡salió el tráiler del GTA 6! No me siento muy orgulloso, los demás me miraron muy raro. Y hoy, gente, vamos a ver todo lo que tuvimos que pasar para llegar a este día de hoy. A este momento en donde GTA 6 está a la vuelta de la esquina. La historia comienza muchos años atrás, específicamente hace más de una década. En aquel entonces todo era diferente. El internet en la PlayStation no se pagaba, no existían las microtransacciones que incitaban a la ludopatía y se lanzaban muchísimos más juegos. Pero eso estaba a punto de cambiar, ya que 2 años antes, el 25 de octubre de 2011, Rockstar había anunciado el videojuego que iba a cambiar todo. En su página de Twitter, 2 días después de decir que no tenían planes para lanzar su nuevo juego de la saga, mediante un hashtag se anuncia GTA V. Y la fecha del primer tráiler, el 2 de noviembre de 2011. Why did I move here? I guess it was the weather. Or I don't know, that thing, that magic. Claramente internet colapsó, más de 35 millones de vistas en una semana. Una puta locura. 2 años después, el 17 de septiembre de 2013, tras una campaña publicitaria exitosísima, se lanza GTA V, el juego que había logrado lo que pocos podían: derrotar al tren del hype. Yo estaba en segundo grado cuando salió GTA V. Hay gente que tiene hijos, que hizo una carrera universitaria. Pero bueno, para lo bueno hay que esperar, ¿no? Bueno, en 2013 sale GTA V, el juego que Rockstar exprimió más que GTA V. En ese momento, GTA V era el Breaking Bad de los videojuegos, era el Messi, era el GTA V de los videojuegos. Ustedes saben que hay gente que compra consolas por un videojuego nada más. Hay gente que se compra la consola para jugar FIFA. Pobres ignorantes. Y hay otros que se compran nada más la consola para jugar al GTA de turno. Imagínense lo que era este juego. El segundo más vendido de toda la historia. En ese momento el tercero. Solo superado por 2 juegos de cubitos. No puedo creer que renten tanto este tipo de juegos. Vos entras a la Play Store y está todo lleno de juegos de cubitos. Todo. ¿Y ahora qué? Después del éxito masivo, ¿cómo podrían superar a GTA V? Era obvio que habría una próxima entrega, pero todavía era muy pronto. Los rumores más fuertes de esa época eran que iba a volver Vice City, Cancer City también se estaba viendo. Dios mío, la ciudad de los tumores. ¿Quién se mudaría a un lugar con cáncer en su nombre? ¿Charles Xavier? ¿Hugh Jackman? ¿Walter White? You got me. También se hablaba de la posibilidad de contar con 2 protagonistas, pero nada era seguro. Menos aún la promesa de Rockstar para ese año, ya que habían prometido el próximo DLC de GTA V, que se suponía que iba a contar con la continuación de la campaña al estilo de los episodios de Liberty City de 2010. Podría decirse que se trataba de un GTA V episodios de Los Santos. Claramente en ese momento no lo sabíamos, ya que lo que empezó a hacerse más frecuente por parte de Rockstar era el silencio. Y ni siquiera se mencionaron esos DLCs. Entre los DLC filtrados junto al código fuente en el año 2023 estaban todos estos. La verdad es que me parecían ideas buenísimas, sobre todo la de Northampton y Liberty City. Una lástima que no se hayan llevado a cabo,
Y bueno, todo se debe a una sola cosa. El día 1 de octubre de 2013, Rockstar abre las puertas al juego más jugado en aquel momento, GTA Online. Todos querían entrar y probar lo que era, querían saber cómo se sentía jugar un GTA con amigos. Claramente sabemos que existía Sam y existía GTA 4, pero no era lo mismo. Este era el quinto GTA 5, todos queríamos usar los Reyes de los Santos, todos queríamos explotar cosas con el Rhino, pero con amigos. Y acá es donde Rockstar vio una oportunidad de oro. ¿Por qué no hacemos que este juego se actualice con el tiempo? Bueno, genial, GTA Online se volvió una máquina de hacer dinero. ¿Y qué más pueden hacer para exprimir a sus jugadores al mango? Hola, soy Rockstar Games y hoy actualizamos el juego para crear este vehículo, el Hada. Sí, y vale un módico precio de $1 millón. Un puto $1 millón. Pero no te preocupes, ¿no querés jugar? ¿Tenés poco tiempo? Bueno, digamos que por una módica cantidad de $70 en la vida real, podés conseguir 8 millones en el videojuego. ¿Qué? ¿Todavía no podés? Bueno, hay variedad. Tarjetas tiburón, porque el tiempo es dinero y el dinero es poder. Y esa es la historia de cómo GTA Online se convirtió en un juego pay to fast, haciendo que Rockstar, en lugar de sacar más videojuegos o nuevos DLCs del modo historia, se centrase en el online. Pero no todo era negativo, ya que les permitía a los desarrolladores trabajar en sus próximos proyectos sin la presión de mantener un ciclo constante, lo que derivaba en proyectos de mayor calidad. Es ahí donde lanzaron el primer DLC grande, Original Haze. Sí, original porque ya lanzaron como 10 DLC de robos, pero bueno, así es el juego. Con este DLC portieron el videojuego a la Next Gen, en aquel entonces la PlayStation 4 y la Xbox One. Pero llegó 2015 con el port a PC, que te lo vendían como la edición definitiva. Unos chantas, porque si tenías la de Play 4 no era la edición definitiva. Y acá se instauró el silencio absoluto. Ese silencio se podía interpretar como el desarrollo de algo grande que estaba por venir. Y efectivamente, era así. Como ya saben, en 2016, Leslie Benzies abandonó la compañía. Malísimo. Es uno de los productores principales de la saga desde el primero o el tercer videojuego, si no recuerdo mal. Y ya la gente estaba escéptica. No sabían cómo los desarrolladores iban a tomar esto. Los estándares de calidad podían haber bajado. Perdió el juicio, ahora está haciendo su nuevo juego que pinta normal, no pinta nada mal. Y bueno, le pasa por no contratarme. La verdad que es un idiota. Oh, está frío esta mierda. El 16 de octubre de 2016, Rockstar tuiteó lo siguiente. Y 2 días después, lanzaron lo que sería Red Dead Redemption 2. Sabíamos lo que se avecinaba. You gotta run and don't look back. This is over. Y mucha gente criticaba la ausencia del próximo GTA, pero quizás no sabían que Rockstar, antes de sacar un videojuego de su saga principal, experimenta y prueba cosas en sus otras sagas secundarias. A veces le sale muy bien y otras más o menos. Con Grand Theft Auto 4 probaron un sistema de combate más refinado como el de The Warriors, una conducción más realista como en Midnight Club y claramente su motor gráfico se mostró en juegos como Table Tennis, el mejor puto juego de la historia. Y bueno, con GTA V experimentaron con los eventos aleatorios de Red Dead, la cinematografía y expresiones del L.A. Noire y el sistema de disparo de Max Payne 3. La historia se estaba repitiendo. Red Dead Redemption 2 apuntaba a ser un gran experimento para determinar qué funcionaría en su próximo videojuego de la saga principal. Y así, la campaña de marketing de Grand Theft Auto 5 se repitió hasta su salida el día 26 de octubre de 2018. El juego se retrasó un año, como suele ocurrir, pero valió completamente la espera. Stay strong. Stay with
Es uno de los mejores títulos de la historia y sin duda uno de mis favoritos de la gran R. Sí, esto es indicativo de lo que se viene en el siguiente GTA. Están yendo por el camino correcto. Se dice que el capítulo de Warma es una prueba del tropicalismo que vamos a ver en el próximo juego. Y claramente la evolución del motor gráfico que es abismal. En 2018, un tipo llamado Jason, sí, casualmente como el protagonista del videojuego, filtra lo que iba a ser la fuente de información más exprimida por los fans de GTA en unos 5 años, el Project Americas. Este Project Americas nos decía que GTA 6 iba a ser un juego situado en Vice City con dos protagonistas, algo similar a la serie Narcos, que la verdad que muy buena serie, se la recomiendo. Actúa Pedro Pascal, un tipazo, chabón. Sí, después de verlo como Oberyn me dejaron ganas de más, tengo que admitirlo. Y por último, que iba a estar situado en los 80s, algo que sabemos que no va a ser así. O sea que en medio del desarrollo de GTA 6 tal vez hayan pasado un montón de cosas. A partir de 2019, el silencio y hermetismo de Rockstar empezaron a disiparse poquito a poquito. El 6 de octubre de ese mismo año se vio a los trabajadores explorando Miami. Y bueno, es obvio que Rockstar ya no es la misma. En 2020, que fue un año durísimo, la pandemia mundial paralizó muchas industrias. En medio de todo eso, Dan Houser, fundador de la compañía, abandona Rockstar Games tras un año de descanso. Hay una nota de Dan Houser en donde antes de irse a la empresa habló indirectamente de, bueno, GTA 6. Y me dio mucha gracia lo que dijo. Él se alegraba de que Donald Trump no sea el próximo presidente de los Estados Unidos al momento de que GTA 6 vea la luz. Porque dice que es muy difícil satirizar ese tipo de comedia. Thank you. Irónicamente, Grand Theft Auto 6 va a terminar saliendo en época de Trump. Cómo la vida nos da vueltas, ¿eh? Entramos en el periodo con más filtraciones de toda la historia de Rockstar. La empresa dejó de ser tan hermética. Entre los hechos más destacados de ese año, el 23 de marzo de 2020, Take-Two Interactive registra el dominio GTA Vice City Online, lo que sugiere que quizá Grand Theft Auto Online se renombraría o que existiera la posibilidad de viajar entre ciudades, que es una idea increíble, aunque muy difícil de implementar. El 15 de abril de 2020, Jason Schreier publica otro artículo sobre la cultura del crunch en la empresa y comenta que el próximo GTA va a intentar mitigar este problema haciendo un juego grande pero que se amplíe con el tiempo. O sea, van a dejar de esclavizar a sus trabajadores y decirle ¡ah, más DLCs, hijo de puta! Algo bastante bueno. Hablando de DLCs, ¿recuerdan el Cayo Perico? Uf, qué recuerdo cuando salió esa actualización. Se dice que este DLC fue otra prueba, especialmente por el tema del clima, como siempre. Y si hay algo que nunca voy a olvidar es que en el tráiler del atraco aparecían las coordenadas de un sendero real de Virginia llamado Rockstar. Las coordenadas apuntaban a una zona específica, dejando ver el 6 desde la vista satelital. Esta marca se hizo alrededor de 2016 según Google Maps. En Navidad de ese mismo año, un trabajador confirmó que a pesar del éxito de sus juegos multijugador, saquen a Red Dead Online de la ecuación, ellos van a seguir trabajando en juegos de un solo jugador. Y así llegó 2021, un año muy agridulce, porque primero Tom Henderson, un filtrador de la puta madre, que se suele centrar en Call of Duty, confirmó que el juego no se iba a anunciar hasta el año fiscal 2023 de Take-Two. Lo positivo es que continuó confirmando teorías populares como la ambientación en Vice City, la inclusión de una protagonista femenina y contenido actualizable. Sin embargo, en medio de todo esto, salió GTA Trilogy, The Definitive Edition. No hace falta comentar cómo resultaron esos remasters. Fueron un caos total. Esto, sumado a la salida de Leslie Dunn, dejó muchas dudas sobre GTA 6. ¿Podrá superar las expectativas? ¿Va a ser un GTA Trilogy o se va a parecer más al Cyberpunk? 2022 fue el año. Rockstar confirmó de manera oficial lo que todos sabíamos. El 4 de febrero se lanzó el siguiente comunicado.
Internet explotó. Era lógico pensar que en ese año tendríamos un tráiler o alguna novedad. De hecho, habían confirmado que Red Dead Online dejaría de recibir actualizaciones importantes para centrarse en la nueva entrada. En pocas palabras, lo mataron al pibe. Jason Schreier ese mismo año confirmaba que el juego se había empezado a desarrollar en 2014. También se decía que se estaban tomando medidas para regular el contenido que se burlara de grupos marginados. Y todo esto se confirmó. El 18 de septiembre, cuando se produjo la filtración más grande en el mundo de los videojuegos hasta la fecha, más de 90 clips del juego que sumaban 50 minutos de metraje. Con todo ello, se confirmaron todos los rumores anteriores. Fue una lástima lo que sucedió, ya que se notaba que el juego estaba en una fase bastante avanzada, pero incompleto. Mi teoría es que el juego iba a ser lanzado en 2023 o 2024, por eso se anunció en 2022, pero viendo el alboroto que se había armado por los clips filtrados y que no llegaban a tiempo, decidieron retrasarlo internamente, sin informar a los seguidores. En 2023, la expectación era máxima. Había una sequía de información y todos sabíamos que se venía algo grande. La desarrolladora estaba dando muchas pistas. Me acuerdo y yo, Juan, viendo cada boludez. Esta peña durante años, esto no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Esto lo llevan haciendo toda la puta vida. Esto de verdad nos parece descaradísimo, tío. En junio, Rockstar lanza una camiseta para GTA Online con formas extrañas y una serie de números que los fanáticos descifraron como One Day Will Reveal All. Contenía el número 12523, que se interpretaba como el 5 de diciembre de 2023, la fecha del tráiler. 28 de septiembre, Rockstar publica una foto de GTA Online en la que se destaca el 6 gigante en el fondo. El 8 de noviembre, Rockstar anuncia que el primer tráiler se lanzaría el 5 de diciembre. También se filtraron muchas cosas, partes del mapa, un quilombo. Todos esperamos ansiosamente ese 5 de diciembre, pero de repente, un día antes... Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. 4 de diciembre de 2023. Por fin se había lanzado el puto tráiler del próximo juego de Rockstar Games. Lo que todos estábamos esperando. Confirmábamos un montón de teorías y por fin teníamos fecha. 2025. Ahora, o sea, me tardé mucho en hacer el video. Así que suscríbanse. Y ahora la pregunta es, ¿GTA 6 va a lograr superar las expectativas como lo hizo aquel lejano GTA 5? ¿Qué podemos esperar? Después de haber enloquecido de emoción, la estrategia del silencio se mantuvo durante más de un año. No sabemos cuándo se lanzará, ni si saldrá para PC, lo cual seguramente sí va a pasar un año después de que se lance el juego en PlayStation. Y tampoco sabemos si el juego se va a retrasar. Lo único que se filtró en este 2024 fue esta imagen de Lucia. Seguramente en breve vamos a tener un comunicado con más información, algunos artworks y próximamente el segundo tráiler. Estoy seguro de que GTA 6 lo va a lograr. Va a ser el juego que destrone a GTA 5. Va a superar todas las expectativas y va a destruir por completo al tren del hype. Porque para lo bueno hay que esperar. Trust? Trust. ¿Ustedes qué opinan? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Muchas gracias a todos los que donan, en especial a Ruka y a Carlitos Craft, unos capos. Los amo y nos vemos en un próximo video. Acá en el Gallo Perico vamos a poder disfrutar de una hermosa fauna y vida silvestre. Y a la noche sale joda y clandestina y bailamos bachata con nuestro hermano brasilero. Ven a disfrutar con nosotros en Gallo Perico.